Bueno, Laura, com estàs? Que no el coneixia. Micro, micro. Siempre igual, y tengo muchos compañeros en la autónoma, ¿qué hacéis vosotros? Investigación en placebo, qué bonito. Bueno, no, hombre, yo sobre todo en drogas de abuso. En drogas de abuso. Sí, Chulo. ¿En qué estáis en medicina? sí, estamos en Sí, medicina. vale, Sí. vale. Mi marido En, era... en Germans Trias estamos nosotros. Vale, de Germans Trias. Tengo Sí. muchos amigos que habían estado allá, el Joan Costa y... Sí, que está Sí, jubilado. Yo lo sí. sustituí. Es el sustituto del Joan, qué bueno. Estaba con nosotros en el BIT y todo eso, y la Cristina Bedia, ¿no? Que también era de Sí, allá. ella continúa ahí, ella continúa, ¿eh? La Cristina está en, En la en, autónoma. en Sí, primaria, en sí, primaria sí, y en la sí. autónoma y en primaria de De Lich. Metropolitana Norte. Sí, vale, vale. Pues que, bueno, es un mundo pequeño al final, ¿eh? Sí. Pero bueno. Y ahora, a ver, ahí están. Yo la verdad es que en esto que es informático... Hola Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿Cómo ¿qué estáis? tal? ¿Cómo estás? Soy Magí Farré, que pone el número de DNI, ¿eh? No, yo soy el moderador. Tienes a Laura también y supongo, he visto antes a Josep Eladi que está por ahí. Entonces, ¿de qué vas a hablar tú cuando haga la presentación? Yo voy a hablar de todo el área afectiva, o sea, de todos el lado psiquiátrico del Vale, perfecto. placebo y Pues, de las no, entonces lo partes que presentaré biológicas. es que Josep habla sobre... Yo voy a dar un ejemplo sobre consentimiento, a ver si me puedo Sí, ajustar a los 5 minutos. Josep habla sobre nocebo, efecto nocebo. Laura, después vienes tú, creo, entonces diremos que los aspectos más neuropsiquiátricos de placebo, ¿no? ¿Podemos decirlo sí, así? eso es. Sí, perfecto. Y después Laura sobre las implicaciones en la práctica clínica de placebo, ¿no? Sería... Encaja muy bien, yo creo, ¿no? ¿Sí? Yo sí, está bien, perfecto. Vale, vale. Interesante. Pues aprovechamos el último minuto para lavarnos. Es que estaba desayunando hace un minuto, ¿eh? Porque no me ha dado tiempo. Me voy. Y tenía chocolate aquí. Una compañera me dice, hombre, vete con cuidado como vas a una conferencia porque vas con los trazos del desayuno aquí. Voy a lavarme las Ya, manos y nos ponemos, ¿no? Porque falta 5 minutillos, ¿eh? Pues venga, ahora nos sí, vemos. muy bien, gracias. No, no puedes quedar. No, queda, queda. Quizá la mejor definición de placebo sea la que resulta menos academicista y la ha dado Gabchuk. Consiste en
Magí, ¿si me oyes y me ve? Sí, perfecto. No, pues nada. ¿Sabes quién es el auditorio? ¿Qué tipo de gente viene? Pues no sé, no tengo ni idea. Yo creo que debe ser, por lo que vi en un plano del programa que estaba por ahí colgado, Mm. no sé si es la Facultad de Medicina o no sé exactamente, no. Sí, pero también creo que hay biólogos, creo que hay estudiantes de Ah, en ciencias en auditorio, vale, sí, general, ¿eh? sí. Es un poquito Bueno, más auditorios amplio. biosanitarios, sí. Y hay un poquito de todo, sí. Muy bien. Entonces, con eso es complicado, coordinar este tipo de mesas redondas La primera vez que online lo hago, sí. y sobre todo tan seguido, ¿no? Porque tienen una que acaba casi a las 12 Mm. y otra a la 1. Ya, O sea que, ostras. ya, Y 3 ponentes, preguntas, presentaciones, ya. Yo cargar calculo, presentación, descargar presentación, madre mía. ya. Yo calculo que yo tardaré como 7 minutos o algo así, Perfecto, porque me ajustaré bastante. perfecto, muy bien. ¿Tú dónde trabajas? ¿En el Hospital del Mar? ¿Con Luisa? Laura, ¿quieres decir? ¿Allí? No, yo, sí. No, yo trabajo en Germans Trias y Pujol, un hospital que hay en Badalona, un hospital Ah, de lo que sería el servicio, bueno, que sería, que llamamos Instituto Català de la Salud, que sería el Servicio Nacional de la Salud, ¿no? ya. Es de los hospitales de Barcelona, está a las afueras, está, si lo conoces, los hospitales de Barcelona, Sí. este sería como Belviche. Ah, Los dos Belviche están en Hospitalet, nosotros estamos en Badalona. no. Sería tamaño grande, Mm. pero no como La Paz o como el Vall d'Hebron, sería el siguiente nivel. Ya, ya, ya. Muy bien. Es que me sonaba tu nombre de hace años. ¿Tú te dedicaste a... ¿estuviste con Jordi Camí o con Sí, Luisa? yo fui alumno de Jordi Camí, buen alumno. Yo heredé sus proyectos, ¿eh? Ya. Es que me sonaba tu nombre de aquella época. Sí. Bueno, y aún trabajo con drogas yo, ¿eh? Ya. Buenas. Vamos a dejar 5 minutos de cortesía porque la gente, todos los congresistas están en talleres y están llegando, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Pues sí, pues trabajé con Jordi, yo empecé en el 86 con él, cuando acabé la residencia y todo, y estuve con él cuando él se pasó ¿sabes? Se pasó a Alzheimer. Mm. O sea, se pasó a la dirección y después se pasó al Instituto, la Fundación Pascual Maragall, No. y entonces ya ya no quiso saber nada más de drogas, Ya. ¿eh? Y ya no quiso salir ningún paper ni nada. Es una evolución que hemos tenido muchos, ¿eh? Sí. Y se dedicó a esto y ahora ya ha dejado también lo de Alzheimer, porque yo creo que Jordi ya tiene 67 años o así. Mm. Y entonces ahora hace una cosa que él es muy aficionado. Hace muchos años es aficionado a la magia, a juegos de manos, Mm. a la magia. Y ahora está investigando sobre esto. Ya tiene unas cuantas publicaciones Mm. y un libro. Ya. Pues mi marido, que es mago, ha estado con él por estos Sí, temas, porque está haciendo temas de neurociencia con sí. esto, y mi marido hace Behavioral Economics, que son Muy todos bien. temas de comportamiento y todo esto, donde la magia también. Exacto. Y bueno, a mí me parece Sí. fascinante, pero creo que somos los amantes de los temas curiosos, ¿no? También. Bueno, Jordi, porque es una afición que cogió hace muchos años. Y bueno, y en esa afición hay ciencia, hay neurociencia ahí. No. Pasa que, bueno, uno se lo toma un poco de otra manera, ¿no? Pero bueno, chico, es así. Ya. Y entonces hablé la semana pasada con él, que hacía tiempo que no hablaba con él. Y ya me dijo, no, ahora ya me divierto más que nunca con todo esto. Mm. Ya estoy enfrascado en todo esto y hay un campo también por desarrollar y ya está. Pero sí. Yo fui heredero de sus... Bueno, hubieron varios herederos. Hubo Rafa de la Torre, que continúa allí en el IMIM.
el Lluís San, que se fue después, que había estado allí, Trabaja la Marta está en el Torrents. Hospital del Mar, ¿no? Luis San está en el Hospital del Mar, ¿no? No, se cambió hace años también, se cambió a Psiquiatría General, sí, y ahí queda la Marta Torrents, Mm, que también es el principio cuando estaba Camí. ya. Y yo me vine hace casi 6 años aquí a Germans Trias. Mm, Y me llevé los proyectos, continuamos haciendo lo mismo que hacía el Jordi, ¿eh? mm. Cannabis, alcohol, anfetaminas y venga, estamos con lo mismo. O sea, tú no has desertado. No, yo no. Tampoco es que no sé más. Es que no sé, ya con lo que tengo, ya me faltan neuronas, pues imagínate. Ya. Bueno, también, a ver, me vino a un hospital más general, hacemos un poco más de todo, Mm, pero realmente aquí tampoco no había nadie que investigara sobre esto. Entonces, bueno, eso también es una ventaja, ¿sabes? ya. Cuesta al principio, pero bueno, estamos en la misma, como estaba Jordi. Mm. ¿Y tenéis financiación municipal o No, de... esto es del Instituto Català de la Salud, es del Gobierno de Cataluña. Bueno, es los hospitales que antes eran yo qué sé, leamos del ¿Cómo se el llamaba? PSOE, Seguro Obligatorio de Enfermedad. Del INP o algo así, Sí. ¿no? Bueno, El yo te digo, Instituto Nacional de Previsión, sí. cuando yo estudiaba le decíamos Seguro Obligatorio de Enfermedad, ¿no? Antes que entrara la democracia, No, ¿eh? Que eran los hospitales de la Seguridad Social. ya. Pues nada, ¿y qué dice que ha pasado con el link o no sé qué? No, que dice que esperemos 5 minutos, ¿no? Mm, Se deben haber retrasado en la otra sesión Claro. y entonces estamos acumulando retrasos, pero hombre. bueno. Maggi nos avisa cuando nos queden 8 minutos o así para... Cuando os queden 2 minutos, quieres decir. Sí, sí, eso, Vale, exacto, vale. exacto. Sí. Cuando Si os haya aviso a los 8 minutos. minutos, sí. Sí, intentaré. Bueno, si te acuerdas, para dar una pista, Sí. no me gusta a mí alargarme, pero hay veces que... Bueno, ya depende. Es que clavarla a 10 es difícil, ¿eh? Sí. Pero nosotros vamos a estarte viendo mientras hablas, ¿no? O sea, vamos a ver al No ponente. creo que vernos, no, se ve la pantalla, ¿no? Se verá la pantalla y no sé si nosotros nos veremos abajo en Creo que pequeño, no. ¿eh? Sí, creo que No no. lo sé. Antes me cuando lo habéis hemos visto a mí, probado, en la pantalla nos ha visto, ¿verdad? No me has visto a mí, ¿no? creo que Pues no, ¿eh? entonces, no. Creo que se ve solo pantalla. O sea, que lo que A mí tenemos que me hacer es gusta. anular el micrófono para no hablar y ya está, ¿no? Exactamente. Exacto. Y luego pantalla puesta para las preguntas. Porque esto parece que salta cuando hablas, ¿no? Y si no hablas, no salta tu imagen, ¿no? Debe haber una Exacto. configuración que podemos poner y decidir ver a todo el mundo, pero no sé dónde está, porque hablábamos antes con Maggi que yo generalmente utilizo Teams, que es con lo que mejor me apaño, y con esto no, aquí no lo Yo veo. tampoco no me aclaro, yo tampoco aquí. Y porque luego no hemos convocado nosotros, entonces no sé si Claro. somos administradores y tenemos todas las, ¿no? Todas las opciones. Mm. O sea, la pantallita esa que pone Aroa Ferrer es el congreso que está haciendo ahora mismo. Sí, supongo que es el presencial, ¿no? Sí, yo entendía que no había presencialidad, no sé. Bueno, o presencial o... Bueno, donde están los organizadores, ¿no? Pues tiene pinta de aula, ¿no? Donde están ellas. Mm. Con una pantalla, unas mesas así. Sí, sobre todo lo de la mascarilla denota que hay gente delante. Sí. Yo porque estoy con el despacho con otra persona, que ahora se ha ido, No. pero... Venga, que estamos más cerca ya. Bueno, esperemos que sí. Qué horror. Bueno, ¿me oís a mí? Sí, Josep, sí. Hola. No te vemos, ¿eh? Pedro Años. Sí, tengo problemas con la cámara, que no sé qué pasa, que no se me activa y estamos intentando resolverlo. Vale, perfecto. No te apures, sino porque hablábamos, por lo menos al principio, que como en la presentación tampoco se te ve, tienes un poquito más de tiempo para resolverlo, luego sino de cara a las preguntas. Pero que la presentación en principio solo se muestra la presentación. De acuerdo. Pero Maggi es el moderador, ¿no? Sí. Tú empiezas hablando, ¿no? Pero tengo que hablar 5 minutos.
Vale, vale, vale. No, el moderador impartirá su charla 10 minutos. Mira, pensaba que eran 5, 10. Sí. O sea, bueno, yo iré rápido porque ahora ya me lo he repensado lo que quería decir y iré más rápido de lo que pensaba. Espero. O sea, tú tienes 5 minutos para introducir la mesa y 10 minutos Y para... 10 minutos para presentar yo algo, que yo pensaba que no. Bueno, me di cuenta hace un par de días, ¿eh? Ya, Porque yo pensaba que el moderador solo moderaba y ya está. ya. Pero bueno, mira, ya está. Ya está. Bueno, vamos a comenzar la mesa y mientras solucionamos el problema que hay con uno de los ponentes, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Yo soy Sandra Marqueño y es para mí un placer presentar esta mesa redonda del efecto placebo afecta el estado de ánimo a la asimilación de un fármaco tratamiento en el 9º Congreso de Investigación Biomédica. La estructura de la mesa consistirá al principio, el moderador hará una breve reflexión acerca del placebo, la información que se da a los pacientes sobre este y cómo se les explica, y luego a continuación se presentarán a los 3 ponentes que complementan la mesa. Finalmente, los congresistas podréis hacer las preguntas que queráis utilizando la opción de preguntas y respuestas del chat de modo online o levantando la mano tanto presencial online y os permitiremos el aula. Una vez dicho esto, tengo el orgullo de presentar a Maggi Farré. Es doctor en medicina, especialista en farmacología clínica y catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es diplomático en bioética y calidad de vida por la Universidad de Barcelona y además posee el título de experto en ética médica y máster en ética médica por la Organización Médica Colegial e Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Posee una amplia experiencia en la investigación clínica en el campo de la neuropsicofarmacología y farmacología clínica. Y sus áreas de interés han sido la farmacología de las drogas de abuso y evaluación de los efectos farmacológicos y fisiológicos, incluyendo pruebas de rendimiento psicomotor y neuropsicología. Actualmente, su investigación se centra en los efectos de las drogas de abuso y sus complicaciones médicas. Y con todo esto, le cedo la palabra a Maggi Farré, moderador de esta. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí con ustedes en esta interesante mesa redonda. Y lo que voy a hacer ya directamente es pasar a cómo será el esquema y los ponentes. Tenemos 3 ponentes de lujo, ¿eh? No voy a leer todos sus méritos porque no acabaríamos nunca en 5 minutos y por tanto voy a ser breve. En primer lugar nos hablará sobre efecto nocebo el doctor Josep Eladi Baños, que en este momento es rector de la Universidad de Vic y que lo conozco desde hace muchos años porque fuimos residentes juntos en el Clínic. Fuimos compañeros en la Autónoma durante muchos años y hemos publicado juntos algunos trabajos, ¿no? Es una persona que ha trabajado mucho en dolor y también ha trabajado en una parte importante también del efecto placebo y sobre todo de nocebo, ¿no? El segundo ponente es Sergio Oliveros. Sergio Oliveros es psiquiatra y también tiene mucha experiencia en lo que sería los aspectos neuropsicológicos del placebo, ¿eh? Y yo creo que nos va a hacer una charla precisamente de estos aspectos y yo creo que va a ser realmente muy interesante, ¿no? Algún dato más de él por tenerlo así, evidentemente es psiquiatra, ha estado en Estados Unidos y realmente, pues bueno, tiene diferentes premios y diferentes honores y bueno, ya verán ustedes cuando hable, ya lo notarán, ¿eh? Y ya para finalizar, estamos también con Laura Diego, que Laura Diego es farmacéutica, es doctora en biomedicina por la UPF y después también tiene diferentes másters y desde hace bastantes años, me parece que son 10 o 12 años, coordina lo que sería el Centro de Investigación de Medicamentos de Cataluña, que es un lugar donde se pueden hacer consultas sobre medicamentos, que está abierto y que, bueno, que tienen mucho trabajo y una gran responsabilidad. También ha trabajado en diferentes tipos de boletines de información, de alguna manera yo no diría que tiene experiencia en lo que sería divulgación también, y periodismo médico, y después pues ha escrito también diferentes reflexiones sobre placebo y el efecto placebo y nocebo, y ella nos hablará fundamentalmente de los aspectos del efecto placebo en lo que sería en la práctica clínica, ¿eh? Que es un aspecto que muchas veces nos olvidamos, pero que es muy relevante, es decir, aprovechar el efecto placebo para mejorar pues la salud y los síntomas de nuestros pacientes, ¿no? Hecha esta presentación súper breve, a pesar de que podía haber estado pues mucho tiempo, les voy a hacer un par de reflexiones en estos 5 minutos que me quedan y voy entonces a compartir pantalla.
Compartir. Bueno, algo ha fallado, no importa. Dejo de compartir y me vuelvo a colocar en la pantalla. Perdonen un momentito. A ver dónde está esta pantalla. Perfecto, vale. Antes ha ido bien, ¿eh? Bueno, vamos allá. Maggi se veía bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, pues Veía entonces tu era yo que no lo pantalla, veía. Vale, creo, perfecto. ¿eh? A ver, prueba de nuevo. Te avisamos si eso cuando... Ahora no. Perfecto, ahora sí, ¿no? ¿La veis ahora? Ahora. Perfecto, pues Perfecto. venga. Entonces, gracias, ¿eh? Entonces, mi reflexión es sobre un trabajo que hicimos conjuntamente también con Josep Eladi Baños en su momento, sobre lo que sería la información sobre el placebo y si esta información puede influenciar la participación en investigación, ¿eh? Es decir, cómo se informa a los pacientes sobre el placebo y cómo esta información podría hacer que las personas pudieran participar más o menos, ¿no? Yo siempre lo hago, no tengo conflictos de intereses con esta presentación, por tanto, pues lo que sí que es verdad es que recibimos una ayuda hace unos años de la Fundación Grifols para hacer una parte de ese trabajo, ¿eh? Una ayuda de 5.000 euros, fundamentalmente una parte que no presentaré hoy. Y lo que me quería centrar es en la expectativa, muchos de los ponentes también lo explicarán, y cómo la expectativa es capaz de producir este efecto placebo, efecto nocebo, ¿no? Aquí tienen una figura clásica y en la que se ve es que dependiendo de si a un paciente le explicamos que le vamos a dar un tratamiento analgésico o se lo da automáticamente una máquina o no le decimos nada, los efectos analgésicos son mayores y son mejores y más positivos cuando hay la expectativa. Es decir, cuando el paciente cree que le vamos a dar un tratamiento, los tratamientos van mejor. Supongo que después les comentarán más cosas sobre esto. La idea básica era que hicimos una investigación previa, y me salto estas diapositivas, en que nos dimos cuenta que el placebo en los impresos de consentimiento informado se explica de una forma muy concisa, tan concisa que muchas veces se explica con 5 o 6 palabras. Placebo es una sustancia que no tiene actividad farmacológica y no se dice nada más, ¿no? Entonces tiene que ser el médico que amplíe esta información, pero por escrito, que muchas veces recuerde que lo escrito es lo importante, porque es lo que quede y lo que firman los pacientes, solo se utiliza esto, ¿no? Entonces se nos ocurrió a través de los estudios previos decir, hombre, si explicamos el placebo de una forma o de otra, a lo mejor las personas aceptan o no aceptan a participar en un ensayo clínico dependiendo de cómo lo expliquemos, ¿no? Entonces, creamos un cuestionario que tenía unas 2 o 3 hojas. Se explicaba un ensayo clínico simulado, un ensayo clínico que se hablaba de la migraña aguda y se comparaba un fármaco con un placebo. Y a la gente se decía, usted imagínese que tiene mucho dolor de cabeza. Si viniera un médico en este momento a explicarle, ¿usted participaría en lo que se le propone o no? Entonces, hicimos 2 modelos de información. Un modelo de información que se decía menos información, se explica como es habitual, ahora lo enseñaré, o más información, y aquí aparecían información sobre los efectos de placebo y sobre el efecto nocebo. Y los participantes recibían de forma aleatoria un consentimiento o un otro. Le decía, ¿usted querría participar? Sí, léase esto, me lo rellena, me marca lo que usted crea y me lo entrega. Todo datos anónimos, evidentemente. Fíjense, el consentimiento primero sería, aparte de toda la información que había por delante y por detrás, decía, el placebo es una sustancia inactiva, como una píldora de azúcar, no contiene medicamento activo y tiene aspecto idéntico y se administra de la misma manera que el fármaco en estudio. Esto es la frase que encontramos en la mayoría de ensayos clínicos en los consentimientos. Y el siguiente decía esto y aparte decía, aunque el placebo no debería tener efecto terapéutico, se le pueden atribuir efectos beneficiosos, como mejorar o prevenir los dolores de cabeza, pero también puede provocar acontecimientos indeseables o reacciones adversas similares al compuesto en el estudio, tales como molestias en el estómago, náuseas y o vómitos y ligeros temblores. La diferencia es que prácticamente, lo que decíamos, prácticamente pues 700 personas contestaron a uno y 700 contestaron a otro, ¿no? Y un poco, aquí tendríamos los resultados, ¿no? Participaron 900 mujeres, 334 hombres, 1.300 en total. Y fíjense una cosa, cuando le preguntamos a la gente, recuerden, no son personas, es un estudio simulado. Es decir, usted tiene mucho dolor de cabeza, va al hospital y le ofrecen esto. Fijaos que la voluntad de participar fue entre un 54 y un 64%. Y lo que nos sorprendió, y bueno, que está descrito previamente, fíjense, la posibilidad de participar, consentimiento A, un 64% de las personas querrían participar.
Prácticamente, pues sí, un 60% y un no, un 36%. Y cuando ampliamos el consentimiento a nocebo, en todas las categorías, la participación fue siempre sistemáticamente más baja, un 54%, frente a un 64%. Entonces, para nosotros lo que ocurre, bueno, es que cuando das más información sobre placebo y sobre todo este trocito de información sobre nocebo, pues hay una disminución de la participación. Creímos al principio que esto sería más bajo, pero también es verdad que dentro de los participantes, y ahora no puedo entrar en detalles porque tengo 5 minutos, habían desde estudiantes de medicina y de biociencias a estudiantes, por ejemplo, de humanidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la respuesta en estudiantes de medicina y profesionales de medicina, por ejemplo, para participar en ensayos clínicos que personas que no lo conocen, ¿no? Y entonces yo como conclusiones y acabo ya, es la información sobre el placebo y los efectos indeseables disminuyen la disposición a participar. A lo mejor esto que a lo mejor es sabido y nosotros no lo sabíamos, pues ya hace que se informe poco del placebo en los ensayos clínicos. Pero también es verdad que hay unos trabajos de algunos investigadores norteamericanos en que explicando bien el placebo, como lo tenemos aquí, la gente participa igualmente. Es decir, que bueno, que esto que es así, cuando el placebo se explica de forma completa, muchas veces hay menos, hay tanta participación como cuando no se explica, ¿no? Entonces, la conclusión final, ya para acabar, la cantidad de información proporcionada sobre placebo-nocebo en los formularios de consentimiento puede influir en la decisión de participar en ensayos clínicos, en este caso simulados, ¿no? Y esto sería lo que les quería yo presentar, y ya sin más dilación, porque las preguntas vienen al final, pues empezaríamos con lo que sería la ronda de los diferentes ponentes. No sé si Josep está por aquí ya. Sí, estoy. Lo único que tengo problemas con la activación de mi pantalla, pero quizás no para compartir. Una presentación, vale. Pues ¿quieres que probemos la presentación? Si podemos probarla, a ver un momento. Lo que pasa que deberías cerrar tu pantalla. Un momento. Otra que podríamos hacer, si no funciona, es que enviármelo a mí por correo y lo abrimos desde un ordenador nuestro. Para pasar diapositivas te tendrá que indicar cuándo sí. pasarla y podemos hacer eso. Pero yo creo que será un tema de cámara, no de compartir. Intenta compartir. A ver. Lo único que por ahora tampoco puedo compartir. A ver. Ya está, ¿no? Sí, pues sí. Ya está. Vemos tu correo, Josep. Por tanto. Ya. Ok, voy a ver. ¿Seguís viendo mi correo? No, ahora tu pantalla, ya. ¿Ya veis la presentación? Sí, lo que pasa es que creo que vemos la última diapositiva. Efectivamente, veis la última diapositiva. Vale. ¿Ahora sí? Perfecto. De acuerdo. Bueno, pido disculpas en primer lugar por los problemas técnicos que he tenido y tengo, a ver si lo resuelvo mientras los otros ponentes hablan más tarde, pero como se puede compartir en la presentación, comienzo. Querría decir que es un placer estar aquí en una reunión como esta. Cuando se me invitó, rápidamente acepté porque me parecen de un gran interés y espero que lo que diga a continuación en los próximos 10 minutos sean de interés y que ayuden también a entender mejor todo este complejo de respuesta que son los efectos placebo y nocebo, que como verán van muy unidos. El efecto placebo es mucho más conocido que el efecto nocebo, pero... ya se ha arreglado la cámara. Así que sí, ya se me ve. Gracias. Entonces, yo hablaré en los próximos minutos de algo menos conocido que el efecto placebo, como se verán, que es el efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? Bien, el efecto nocebo también es una expresión que proviene del latín, igual que placebo, pero en lugar de yo complaceré, que sería el placebo, aquí sería te haré daño o te perjudicaré, indicando claramente cuál es.
Es el efecto nocebo, igual que el efecto placebo, es un componente inespecífico de la respuesta terapéutica, por tanto aparece en todas las circunstancias y eso tiene un interés importante porque supone además reacciones adversas o perjudiciales para el paciente que está bajo una determinada terapéutica, insisto, sea farmacológica o no. Por tanto, el efecto nocebo suma características indeseadas a las del resto de reacciones adversas que se pueden presentar y que comentaremos en breve. ¿Qué relación existe entre el efecto nocebo y el efecto placebo? Bien, los dos, y en esto los ponentes que me acompañarán seguro que insistirán en ello, son consecuencia de expectativas positivas y negativas respectivamente del paciente sobre su estado de salud. Magí ya ha apuntado en esta dirección. Como decía antes, aparecen en muchísimos contextos, tanto desde el punto de vista experimental, quizá donde ha sido estudiado más es en los ensayos clínicos, pero no exclusivamente, y también en terapéutica, y de aquí viene su especial importancia, como después se comentará más adelante. Y también en procesos de obtención de consentimiento informado, como acaba de comentar Magí, la información en medios de comunicación sobre tratamientos y en las campañas de salud pública que pueden tener un efecto indeseable, como comentaré también más adelante. La diferencia entre placebo y nocebo es que el placebo causa efectos beneficiosos, mientras que el nocebo se vincula a efectos adversos. Placebo y nocebo son dos situaciones que han sido estudiadas de forma muy desigual. Por ejemplo, si uno va a PubMed e introduce la palabra placebo o nocebo de forma general, en el caso de placebo puede encontrar 240.000 entradas. Solo en el año pasado se encontraron 13.000. Y la primera referencia, pues ya tiene unos años, el año 43. En el caso del nocebo, se ve que no llega a las 900 citas y en el año 2020 se publicaron tan solo 136 artículos. Por tanto, como pueden ver, es una clarísima asimetría en el interés del uno y del otro a pesar de su relación. La primera referencia la tienen aquí, proviene del año 61. Bien, me gustaría introducir el que la respuesta terapéutica a cualquier maniobra, sea farmacológica o de otro tipo, es compleja, porque no hay una relación directa entre lo que hacemos y lo que observamos. Lo comentaré en la diapositiva siguiente. Por tanto, si se analiza en detalle esta respuesta, se ve que en realidad es la suma de efectos beneficiosos y adversos. Uno es el nocebo, otro es el placebo, que, como comentaba antes, comparten características que aconsejan que puedan abordarse de forma conjunta como se hace en esta mesa. Tanto las instrucciones verbales como las leyes de la psicología del aprendizaje ayudan a entender su génesis, pero se desconoce en realidad cómo actúa en el fondo. Esta diapositiva, extraída de un artículo que publicamos con el doctor Farré hace algún tiempo, muestra cómo los beneficios o los efectos adversos derivados de cualquier maniobra terapéutica, cualquier alternativa terapéutica, dependen, aquí se cita el caso de los medicamentos, pero no solo, de múltiples efectos. El beneficioso del efecto puramente que hace el fármaco, del efecto placebo, del efecto Hawthorne, que tiene que ver con la mejora del rendimiento cuando hay una observación externa, y la historia natural de la enfermedad y otros efectos inespecíficos no conocidos. En el caso del efecto nocebo, aparecen efectos adversos específicos del fármaco, pero también otra serie de efectos derivados también de expectativas, de condicionamientos, como hablaremos después, aparte de la historia natural de la enfermedad y de estos efectos inespecíficos que también comparte con el placebo. ¿Cuál es la frecuencia del efecto nocebo? Aquí doy dos ejemplos que en ensayos clínicos realizados ya hace tiempo con analgésicos o con enfermedades psiquiátricas, a veces las respuestas al placebo son similares a lo de los tratamientos activos. E incluso de un 19% de adultos y un 26% de ancianos que tomaban placebo podían presentar reacciones adversas, es decir, efecto nocebo. Y hasta una cuarta parte de pacientes que reciben placebo en ensayos clínicos cesaban el tratamiento debido a efectos indeseables, lo que sugiere que en la práctica habitual puede haber un notable grupo de pacientes que entran en incumplimiento terapéutico debido a estos efectos
que no son atribuibles directamente al medicamento, sino, como digo, al efecto placebo. ¿Qué tipo de efectos se pueden derivar o pueden ser efectos nocebo? Aquí tienen un estudio publicado ya hace algunos años donde también analizaban más de 100 ensayos clínicos con 1.200 voluntarios y casi el 20% presentaban reacciones adversas al placebo, y aquí tienen los síntomas más frecuentes: cefalea, somnolencia, astenia, etc. Eran más frecuentes en la edad avanzada, eran más frecuentes cuando se administraba más de una dosis y eran más frecuentes en determinados grupos terapéuticos como los psicofármacos o los que se utilizan en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Ejemplos de efecto nocebo, comentar solo 3 estudios rápidamente. Uno, en pacientes que tomaban atenolol para la hipertensión, cuando se les decía que podía causar efectos indeseables sobre la función sexual, se doblaba el número de personas que lo referían. En el caso del finasterida también, cuando se les hablaba de que podían producir problemas, el 43% de aquellos que recibían esta información los presentaban y solo un 15% en los que no los presentaban. Y en pacientes asmáticos que inhalaban un suero salino, pero que se les decía que había un alergeno, la mitad presentaban disnea y aumento de resistencia a vías aéreas más grave que aquellos que se les informaba que recibían un broncoconstrictor, un broncodilatador. ¿Cuáles son las bases neurobiológicas del efecto nocebo? Pues están relacionadas, parece, con la colecistocinina, porque se ha visto que un antagonista de la colecistocinina, la proglumida, puede evitar este efecto. Pero también hay efectos sobre la actividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal, marcando un efecto de ansiedad que se resuelve tanto el efecto nocebo como esta ansiedad con la administración de diazepam. En cambio, la proglumida, este antagonista, lo hace sobre esta hiperalgesia, es decir, el efecto nocebo, pero no sobre la hiperactividad del eje hipotálamo-adrenal. Este esquema, que se verá seguramente más adelante, muestra esta diferencia en los mecanismos neurobiológicos del efecto placebo y del efecto nocebo. Y, como decía, los 2 mecanismos psicológicos más importantes serían este condicionamiento y las expectativas, que están relacionados con el efecto nocebo. También es importante reconocer los efectos que pueden haber de los medios de comunicación, y las noticias en la prensa pueden generar un aumento de los efectos adversos a los medicamentos, como ocurrió en el caso de las estatinas o también en el caso de una preparación para la hormona tiroidea. En la práctica clínica, las consecuencias serían esta falta de cumplimiento terapéutico, un gasto innecesario en medicamentos, la administración de nuevos medicamentos para tratar reacciones adversas. Y luego hay otro tema interesante, que es qué personas pueden experimentar el efecto nocebo con más frecuencia. Aquí tienen antecedentes de reacciones adversas, conductas ansiosas, temor a que los fármacos puedan producir efectos indeseables, etc. Para concluir, los efectos placebo y nocebo son pues importantes y frecuentes y no tienen que ser descartados y creer que simplemente aparecen en ensayos clínicos. Determinadas informaciones sobre tratamiento, experiencias previas o relación médico-paciente puede influir en su aparición, y luego se hablará de esto. Y la prevención del efecto nocebo puede mejorar efectos terapéuticos, favoreciendo la reducción de los efectos indeseables y también la clarificación de resultados en ensayos clínicos. Para aquellos interesados, recomiendo un artículo reciente publicado en New England el año pasado y por una especialista del área, Luana Coloca, que recoge información de la que yo he presentado aquí y que clarifica estos efectos de placebo y nocebo. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Baños. Se ha ajustado exactamente a los 10 minutos y, por tanto, pasamos al siguiente ponente. El siguiente ponente es Sergio Oliveros. Y entonces, Sergio, cuando puedas o quieras, sí, pues ya podemos compartir. Vale. Bueno, a ver. Josep, tienes que dejar de compartir. Perfecto. Ahora comparto yo, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Pues, un segundo que se me... Es que a ver, ¿cómo puedo hacer la visión de diapositivas? Porque me cae
A ver, un segundo. No la puedes estirar un poquito hacia arriba y tendrás ahí abajo lo del formato presentación, ¿no? Arriba a la izquierda, al lado de guardar, a la derecha lo pone. ¿Aquí? No, Es que se me cae justo... más arriba. Ahora a la derecha. Un segundo, voy a cerrar. Es que... A ver, un segundo. Vale, es que os pido disculpas, pero no puedo, el tamaño de mi pantalla no me permite acceder a las funciones del visionado de las diapositivas a la vez. Entonces lo voy a hacer como si estuviéramos confeccionando las diapositivas. Es un poco chapucero, pero es lo que podemos hacer, ¿vale? Bueno, la mejor definición que creo que se ha hecho del efecto placebo es la que ha hecho Captchuk, consistente en que el efecto placebo es la respuesta del paciente al ritual de la medicina. Esto implica que para que haya un efecto placebo son necesarias, como ha dicho mi compañero, una expectativa de un deseo, una necesidad de atención, pero también del investimiento que se hace de la administración médica. Durante muchos años, desde que Beecher en el 55, perdón, introdujera los ensayos controlados como una forma obligatoria de investigación en Estados Unidos, siempre nos ha obsesionado esta parte, es decir, elongar la diferencia entre el fármaco, el procedimiento y el placebo, pero desde hace unos años lo que nos preguntamos es de dónde viene esta otra parte, es decir, por qué, que es mucho más llamativa, por qué los pacientes recibiendo nada mejoran hasta el punto de ser a veces indistinguible del efecto del fármaco. Lo que condiciona más en el efecto placebo es, en primer lugar, la liturgia médica, la bata, la atención, la sonrisa, la caricia, a veces sobre la mano en el hombro, los símbolos, la bata, el fonendo, el negatoscopio, etc. Pero sobre todo lo que el paciente valora más y está más dispuesto a establecer su alianza con el médico es el trato, que el trato sea empático y sobre todo que sea compasivo, que se sienta un sujeto observado frente al médico. Otros factores que también influyen en el placebo son el color, rojo para energizantes, azul para hipnóticos, etcétera, el verde para analgésicos. El precio, cuanto más caro sea un placebo, parece que tiene un efecto mayor, así como que el nombre sea adecuado. Se han evidenciado estados de ánimo que condicionan una respuesta positiva al placebo, que he recogido aquí, como son la tristeza, la angustia, la irritabilidad, la desesperanza, la somatización, el dolor, el miedo, la hipocondría, la duda, la ira, el deseo de muerte o la soledad. Los trastornos que más han demostrado, psiquiátricos que más han demostrado sensibilidad a la respuesta al placebo son los depresivos, especialmente los moderados leves, como veremos después, los trastornos de ansiedad. Algunos estudios en trastornos psicóticos también han observado mejoría, trastornos somatoformes, colon irritable especialmente, y el TDAH. Unas consideraciones, aunque mi compañero lo ha hecho maravillosamente bien, para preparar lo que voy a decir. En los estudios de antidepresivos, muchas veces los pacientes que tienen efectos debidos al nocebo son exactamente iguales a los que tienen en el grupo activo, el que toma el fármaco. La cifra que yo he encontrado en antidepresivos es que no era tan alto como ha dicho mi compañero, pero 1 de cada 20 pacientes puede abandonar el tratamiento cuando está tomando placebo por el efecto nocebo, lo que significa que estos pacientes, cuando tomen un antidepresivo, abandonarán precisamente por efectos que el propio fármaco no justifica tener. Y con respecto a los metaanálisis que han hecho sobre mejorías, se ha
se cree que hasta el 50% de los tratamientos antidepresivos ensayos controlados pueden haber mejorado solo por el efecto placebo, bien por el efecto placebo del placebo o bien por el efecto placebo del fármaco, que es un tema metodológico que es muy interesante y que no está suficientemente investigado. Por la evolución natural, un 25%, remisiones espontáneas de la enfermedad, y solo un 25% por el efecto directo del antidepresivo. Como vemos en esta página, en esta ilustración, en esta imagen, cuando estamos tratando enfermedades leves o moderadas, la respuesta del placebo y del fármaco son prácticamente idénticas. Incluso en las más leves habría un mayor peso del placebo, pero no resulta estadísticamente significativo. Y solo cuando nos vamos ya a formas más graves de depresión es cuando se ve esa diferencia. Esto es lo que ilustra algo que no sé si se va a decir o que se ha dicho, pero que es evidente. El placebo normalmente siempre mejora en el acto, no mejora a largo plazo, y el placebo mejora enfermedades leves o moderadas, pero no enfermedades graves, ¿no? No puede mejorar un infarto o curar el cáncer aunque lo tenga Spearman. No sé si habéis estado al tanto de este médico granadino que dice que tenía un cáncer con metástasis óseas y que se ha curado rezando a la Virgen, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el 90% de las prescripciones que hacemos de antidepresivos se hacen precisamente en este sector de depresiones, ¿no? Por lo tanto, cabría pensar que estamos vendiendo placebo al precio de antidepresivos. Con respecto a las psicoterapias, tampoco ninguna ha demostrado una superioridad frente al placebo en el tratamiento de la fase activa, y parece que hay una convergencia clara de la percepción de apoyo, de la expectativa y de la movilización de la esperanza, que sería común a las terapias de apoyo. Donde se ve precisamente una diferencia, es lo que decíamos antes, es a largo plazo. Tanto los pacientes que reciben tratamiento farmacológico como los que reciben psicoterapia tienen una tasa de recaídas mucho menor que los que han recibido placebo durante la fase activa. En un primer intento de manejar, que esto supongo que lo dirá Laura a continuación, trataré el tema, yo voy a limitar a hacerlo muy superficialmente. En un primer intento de manejar clínicamente el placebo, se están haciendo estudios con placebo abierto, es decir, el paciente sabe que le están dando placebo y ahora hablaremos de algunos problemas metodológicos que puede tener esto. Yo os he traído un artículo muy reciente que consiste en mostrar al paciente imágenes neutras, después de un rato mostrarle imágenes muy desagradables, violentas, etcétera, y medir su reacción. Entonces, en este estudio ven que el grado de reacción a las imágenes negativas es menor en aquellos que han recibido el placebo, y en las medidas objetivas miden la LPP, es un potencial de la corteza occipital. También se obtiene una disminución. Estos son los pacientes los controles, y estos son los que han recibido placebo activo. Veis que esta es una imagen de registros de superficie, el neurofeedback, y se ve como claramente hay una mayor sedación, una menor actividad occipital cuando reciben el nocebo, el placebo abierto. Captchuk ha empleado placebo abierto también en pacientes con migraña y en pacientes con colon irritable, y el éxito ha sido bastante claro. No obstante, se le ha criticado que él hacía un refuerzo del efecto placebo precisamente por lo que decíamos, el ritual de la medicina, ¿no? Él decía que la medicación que estaba tomando, aunque fuera placebo, podía tener poderosos efectos en la relación cuerpo y mente.
¿no? El estudio este que os enseño aquí daba, por ejemplo, el placebo en aerosol. La pregunta es ¿por qué darlo en aerosol? ¿Por qué no darlo con un comprimido tal? Pues supongo que es por lo mismo que ha dicho nuestro compañero, cuando el paciente tiene delante de sí una tramoya importante, la morfina que se le inyecta delante de él, pues la morfina le hace más efecto, ¿no? En cuanto a la neurobiología, aquí recojo las zonas del cerebro en azul que disminuye su actividad y en rojo Sergio, perdona, queda un minuto, ¿eh? Vale, las que aumentan. Entonces, de todas estas, hay una que es la que creo que es más importante, que es la liberación de opioides y endocannabinoides en mesencéfalo que bloquean el dolor y pueden tener un efecto euforizante, que es precisamente la corteza prefrontal, que está implicada en la anticipación del dolor y en el dolor por empatía. Acordaos de cuando en el perro andaluz se cortaba el ojo y todos nos ponían la carne de gallina, es eso lo que está haciendo, ¿no? Ese núcleo, la corteza prefrontal, podría estar implicada tanto en el efecto placebo como en el nocebo. Simplemente para terminar, hacer una consideración que dentro de unos años probablemente tendremos competencia entre industrias farmacéuticas para sintetizar placebos más activos, más convincentes y como decía nuestro compañero de Bilbao, Pitiklinov, pues que él postulaba que lo hiciera Apple, que le llamara iPlacebo y que seguro que diseñaba unas cápsulas maravillosas con unas cajas muy atractivas que superarían en efecto a todas las demás. Y con esto termino. Pues muchas gracias, Sergio, por la brillante presentación y continuamos ya con la siguiente ponente, que es Laura Diego. Cuando quieras, Laura. ¿Cómo puedo salir de dejar aquí? Ya. Comparto yo ahora. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, por estar aquí hoy con vosotros para hablar de un tema que yo creo que es poco conocido, en mi opinión. No sé qué piensan mis compañeros, pero creo que es poco conocido entre los clínicos y creo que deberíamos hablar un poco más de ello precisamente por lo que os quiero hablar hoy, que es de cómo estos efectos, cómo este efecto placebo y nocebo pueden contribuir a mejorar la respuesta en la práctica clínica. Creo que no voy a añadir muchas más cosas que las que se han dicho ya a lo largo de esta mañana, pero sí que las pondré juntas y creo que nos puede servir para tener una visión global. Ay, esperad, que no puedo pasar la diapositiva. No sé por qué. Así. Ahora estoy. Bueno, deciros que un poco algo que se ha comentado antes también, ¿no? Que sabemos que cuando administramos dos tratamientos exactamente iguales, pero que el comprimido es rojo o azul, el comprimido rojo parece que funciona mejor siempre en todo el mundo, excepto en Italia, donde tienen una afición por el color azul, ¿no? Que cuando administramos este medicamento con un inyectable respecto a un comprimido, con el inyectable funciona mejor, que cuando los pacientes saben que su medicamento es caro o de marca, la respuesta es mejor que cuando se trata de un tratamiento genérico. Y esto no es magia, ¿no? Esto es el efecto placebo, es un fenómeno real y que deriva del contexto de la aplicación de este medicamento en un contexto clínico. Para repasar un par de conceptos de que ya se ha dicho: placebo, sustancia inerte que no tiene actividad farmacológica, pero que tiene un efecto cuando se administra en este contexto clínico. Yo de lo que quería pasar a hablar y es de esta concepción un poquito más amplia de efecto placebo, en el que entendemos que cuando un médico va a la consulta y se le prescribe un antidepresivo, que acabamos de estar hablando ahora, hay un efecto que va más allá de la actividad farmacológica propia de ese medicamento. Hemos hablado también de cuánto tiempo, de con qué intensidad y con qué frecuencia se presentan. En algunas enfermedades o trastornos como la depresión o en dolor, muchas veces se ven unas respuestas muy similares entre placebo y tratamiento activo. Y sin embargo, en el efecto nocebo, tal y como comentaba Josep, hablamos en torno al 20 y al 25%. Se acepta que esto funciona a través de un mecanismo neurobiológico y distintos factores psicosociales.
El efecto placebo, hay una liberación activa de sustancias como opioides endógenos, vasopresina, dopamina, que tienen que ver específicamente con el target y con la situación en la que estamos. Es decir, por ejemplo, en un efecto placebo relacionado con el dolor se produce una liberación de opioides, ¿no? O en enfermedades como Parkinson se altera la producción de dopamina. En el tema del nocebo, tal y como se ha comentado, es un tema muchísimo menos estudiado, bien porque es un tema más reciente, pero también porque el tema ético a la hora de ir a estudiar los efectos negativos de un placebo es éticamente un poco más complejo, ¿no? Todos estamos dispuestos a ver beneficios, pero nos cuesta más aprobar un estudio en el que vayamos a estudiar los efectos adversos del tratamiento. Pero en cualquier caso, lo que aceptamos es que el efecto placebo y nocebo producen una modificación en la respuesta, pero que no tiene una alteración en la fisiopatología de la enfermedad. Es decir, en el paciente con cáncer podemos ver que hay una mejora de la sintomatología del paciente en algunos aspectos, pero que en ningún caso hay una disminución del tamaño tumoral. Respecto a todos estos factores psicosociales, también se ha hablado, la expectativa y el condicionamiento clásico son los dos factores más importantes. La expectativa es esa anticipación de lo que creemos que va a ocurrir y como que si de alguna manera creemos lo que va a ocurrir, ¿no? Esto se configura a través de todas nuestras experiencias previas, que bien sean positivas o negativas, todas las instrucciones verbales que se nos dan. Cuando se administra un placebo y se le dice a una persona, te estoy administrando un analgésico muy potente, se produce analgesia, o incluso todos los temas de sugestión directa, ¿no? Este estudio que se comentaba antes en el que se administraba un beta bloqueante, se decía que había efectos adversos sexuales y había un mayor aumento de notificación de efectos adversos sexuales, ¿no? Y por eso aquí es importantísimo cómo presentamos la información. Si la presentamos de forma negativa, inducimos nocebo, y si la presentamos de forma positiva, podríamos estar induciendo un efecto placebo. Y luego también es muy importante la observación social. Si yo estoy en una sala y tengo dolor y veo que a alguien le administran un medicamento y ese dolor se alivia, eso también produce beneficios en mí. Respecto al condicionamiento clásico al aprendizaje, también juegan un papel muy importante las experiencias previas, y aquí el ejemplo clásico es la mujer con cáncer de mama que acude hacia su centro para recibir la quimioterapia. Experimenta náuseas simplemente con el hecho de estar en contacto con todos esos estímulos neutros que en principio no deberían tener ningún efecto, pero que lo tienen. Coger el coche para ir al hospital, entrar en la sala de infusión, reconocer a una enfermera, todo esto genera unas náuseas en los pacientes. También lo que aprendemos de otros pacientes, esto también condiciona nuestra respuesta y los medios de comunicación. Pero también creo que no hay que olvidar todo el entorno clínico, también sea que hablaba de hablar, si hay algún médico en la sala que nos esté escuchando, creo que es fundamental la relación médico-paciente, una relación empática, asertiva, ha demostrado inducir un efecto placebo y mayores beneficios que cuando la relación y la comunicación es estrictamente técnica. Y creo que no hay que dejar pasar por alto el ritual médico, ¿no? Este término que utilizan los antropólogos, que al final tiene que ver con todo aquello que está ocurriendo, que es justo todo excepto, digamos, la acción farmacológica, ¿no? Sería todos los símbolos, el fonendo, la bata, el pijama del cirujano, el cómo administro el medicamento. Hay casos, hablábamos antes, ¿no? Donde administrar un medicamento en inyectable tenía mayores beneficios que en comprimido, porque la complejidad, digamos, genera un mayor efecto placebo. También hay mucho interés en intentar ver cuál es ese perfil del paciente para poder identificarlo, ¿no? Que es más susceptible al efecto placebo o nocebo. No te está muy claro los datos en la relación con el sexo. Sí parece que hay implicados factores genéticos, pero tampoco se sabe mucho. Respecto al placebo, no está muy claro si los pacientes optimistas son más susceptibles, pero sí que está claro que respecto al efecto nocebo, las personas con personalidad tipo A
con trastornos de ansiedad, depresión o con historias previas de síntomas que no terminan de encajar en ninguna enfermedad, son más propensos, ¿no? Entonces, al final, si asumimos que la variabilidad en la respuesta de los pacientes tiene que ver, al menos en parte, en todo este efecto nocebo y placebo, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica clínica para mejorar el resultado del tratamiento de nuestros pacientes? Entonces, podríamos utilizar un placebo. Este es un tema muy controvertido. No hay nadie no hay a nivel mundial ningún país que tenga una regulación del uso de placebos, pero se pueden utilizar, digamos, de tres formas. Se pueden utilizar como en un ensayo clínico, ni clínico ni paciente conocen cuál es placebo y cuál es intervención. Podemos intentar engañar al paciente y darle la típica píldora de azúcar y decirle que esto aliviará su dolor, pero esta práctica está prácticamente en desuso. Los estudios dicen que menos del 4% de los profesionales reconocen haberlo utilizado alguna vez, pero sí que se utilizan muchos pseudoplacebos, y esto es utilización de medicamentos o sustancias con actividad, por ejemplo unas vitaminas o un medicamento a dosis subterapéutica, y darlo con la intencionalidad de que tenga un efecto. Pero esto también genera problemas éticos porque en realidad tampoco estamos siendo de todo francos con los pacientes. Y últimamente está habiendo muchos estudios orientados a ser honestos con la utilización de placebo. La evidencia sugiere que hay un beneficio, aun y cuando le decimos al paciente que lo que le estamos administrando es un placebo. Laura, disculpa, 1 minuto y medio, Vale, perdona. Perdona, en cuanto se van a pacientes dispuestos, en cuanto se han hecho encuestas, un gran número de pacientes admiten que estarían dispuestos a utilizarlo. Entonces, si no utilizamos placebo, lo que sí que podríamos hacer es contribuir a modular todas estas expectativas y condicionamiento que hemos visto que influían, ¿no? Cuando llega un paciente a la consulta, explorar, tiene creencias negativas, positivas sobre el tratamiento, podemos modificarlo. Cuando presentamos una intervención, ponerla siempre de forma positiva. Tenemos que ser honestos. En los consentimientos informados hay que informar de todos los efectos adversos, correcto, pero contextualicémoslo. Digamos qué beneficios también tendrá el tratamiento. Cuando se administra un medicamento en el hospital, hacerlo explícito, como se ha comentado un par de veces, es decir, te voy a administrar un analgésico, esto mejorará el dolor. Y utilicemos todas las experiencias de otros pacientes en las que han sido beneficios. Ahora hay muchos programas, por ejemplo, de paciente experto, donde pacientes enseñan a otros pacientes su experiencia, ¿no? Con el respecto al condicionamiento, podemos controlar el contexto también, podemos utilizar pretratamientos. Por ejemplo, esto lo hacen los dentistas de mis hijas, ¿no? Tiene una caries y dice, primero haremos un sellado de los dientes y el siguiente día que venga haremos el tratamiento de la caries, ¿no? Primero la intervención más suave, generas una situación no agresiva y ya vas a hacer algo que es más no sé cómo decir, más complicado, ¿no? Y luego discutir el tratamiento antes de la ejecución, porque esto centra la atención, ¿no? Importantísimo la relación médico-paciente, siempre empática y asertiva, próxima, con contacto visual. Y ya para terminar, pues decir que el efecto placebo y nocebo sabemos que es frecuente, ocurre en muchos sitios y que influye a la respuesta global, que creo que muchos profesionales sanitarios no son ni conscientes de que esto está ocurriendo y que deberíamos hacer formación para que puedan identificarlos y modular expectativas y condicionamiento. Y acordaros eso, que la relación médico-paciente yo creo que es una de las cosas más importantes. Gracias. Muy bien, pues gracias a los 3 ponentes por las preguntas. Y entonces, en este tiempo que nos queda ya cortito, si hay alguna persona que quiera preguntar algo, y la verdad es que... ¿Se sigue viendo mi presentación, perdona? Sí, perfecto. Sácala si quieres. Es que no puedo salir ahora. Estoy intentando sacarla, pero no sé por qué no puedo. Ahí no. Bueno, ya está. Ya está. ¿Se me oye? Vale, hay una pregunta de un espectador anónimo que dice, ¿creen que el conocimiento de los efectos adversos particulares en el caso de vacunas puede llevar a una mayor incidencia de efectos secundarios por ellas? ¿Quién quiere contestar? Una pregunta que puede contestar cualquiera de los 3, ¿eh? Incluso yo podría contestar. El nocebo, ¿no? Diría yo aquí. Sí. Creo, ¿eh?
Bueno, por alusiones, ya que he hablado yo más de nocebo, yo creo que sin ninguna duda. Hay ejemplos previos en diversos ámbitos y en este que es especialmente sensible y del que se ha hablado muchísimo ya antes de la aparición de vacunas, yo creo que con toda probabilidad, si se explican qué efectos pueden producir, se darán con mayor frecuencia. Por tanto, la respuesta es sí. ¿Alguna opinión más o Sergio o Laura? Esto estaba muy documentado en un artículo que habéis citado, por ejemplo, el tema de las estatinas en Inglaterra, ¿no? Ha Exacto. habido un debate feroz sobre si utilizarlas o no, están hoy en los medios de comunicación, en la prensa, y hay artículos que hablan hasta un aumento, creo que de 2000 veces el número de notificaciones, que es una auténtica locura simplemente porque la gente es consciente, lo oye en el periódico, en la televisión. O sea que yo también un sí rotundo. Yo introduciría un dato que es muy curioso y es que en los últimos 30 años la respuesta al placebo y la aparición de efectos nocivos ha aumentado un 20% en los ensayos clínicos. Eso creo que tiene que ver con el conocimiento horizontal de la ciencia, todo el mundo tiene acceso ahora, pero precisamente por ese conocimiento digamos, poco informado puede aparecer, eso es el caso de las trombosis en la vacuna de AstraZeneca, que no es superior a la población normal, pero ya parece que todos los que se van a vacunar de AstraZeneca van a tener trombosis. Seguramente habrá 1000 consultas de trombosis falsas cuando se hayan vacunado con esta vacuna. Perfecto. Pues venga, hay dos preguntas más. Dice la siguiente, que la veis también en pantalla. Dice, ¿es posible que si se explican los efectos secundarios y un paciente tiene uno por otra razón, se atribuyen correctamente al tratamiento o placebo? Viene a ser una pregunta que se parece mucho a la anterior, ¿no? No he entendido muy bien yo esta pregunta, perdón. Sí, es posible que si se explican los posibles efectos secundarios y un paciente tiene uno por otra razón, se atribuya incorrectamente al tratamiento o placebo. Claro. Yo también. Ahora contesto, a ver, hay ejemplos, por ejemplo, nosotros pasamos habitualmente una encuesta a los estudiantes el día que hacemos un seminario sobre el placebo, antes de empezar. Y hay mucha gente que tiene cefalea, otros que tienen náuseas y vómitos, otros dolor, unos han tomado tratamiento y eso es la vida diaria. Es decir, si en la vida diaria hay síntomas que no tienen nada que ver con los tratamientos y que aparecen cuando estás en un ensayo clínico o no. Y evidentemente cuando lo explicas, un poco lo que decían los compañeros, ¿no? Si tú lo explicas y aparece, puede ser que estés contaminando tanto el efecto placebo como el nocebo. Hay el efecto placebo como el efecto del medicamento. O sea, afectaría la vida diaria, afectaría a todos igual si la randomización es adecuada y el estudio se conduce al mismo tiempo, es controlado y concomitante. Bueno, y déjame ver que hay otra más. Dice, desde un punto de vista ético, ¿sería adecuado no informar de los efectos adversos a un paciente que tenga propensión a tener un efecto nocebo? ¿O el paciente debe estar informado del posible efecto nocebo? Que hable del efecto nocebo, yo creo que es una pregunta para Laura, debido a que ya ha tocado el tema. Personalmente solo diré que es un compromiso ético muy difícil, pero lo dejo ahí. Laura. Yo creo que se debe siempre informar sobre los efectos adversos del tratamiento, pero creo que podemos trampear un poco. Creo que esto al final es un equilibrio, ¿no? Y entonces se trata de decir lo que es, pero darle al paciente herramientas. Es decir, se puede presentar este efecto adverso, pero no dejarlo tal cual como en el prospecto, que es una lista, ¿no? Es un efecto adverso, es menor, generalmente no da problemas. Digamos, vestirlo un poco de forma que también puedas poner en contraposición beneficios del tratamiento y cómo resolver el efecto adverso. Creo que así conseguimos un poco todo. Perfecto, pues organizadores, ¿qué hacemos? ¿Cerramos ya o...? Todavía quedan algunas preguntas en el apartado. Vale, pues queda como mínimo una. Dice, buenas, me ha parecido un tema muy interesante, gracias a todos. Yo quería saber si, al igual que existe el efecto placebo y nocebo, existe algún efecto que describa el hecho de que a una persona no le funcione un fármaco porque se sugestione con que no va a funcionar. Esto es la expectativa, ¿eh? Estamos hablando un poco de la expectativa. Si queréis comentar vosotros. Yo creo que eso es indudable.
muchos pacientes están mucho más pendientes del efecto negativo que pueden tener que del efecto positivo. En la entrevista clínica que tienes que ir sacando poco a poco todos los aspectos que han mejorado, porque él de forma espontánea va a estar pensando en solo los efectos secundarios. Perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir? Sería casi como un nocebo eso también, Exacto, ¿no? exacto, sí. O sea, sería ya entiendo que el daño viene hecho por la falta de eficacia, no con un Exacto. efecto adverso en concreto, pero yo lo vería como una modalidad o una Sí, visión sí, sí, más sí. amplia del efecto nocebo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Ay, Ya nos queda... pregunta aquí. Dime. Ya nos quedaría la última y acabamos, ¿y os parece? Venga, pues muchas gracias por sus exposiciones. ¿Creen que la divulgación enfocada a mejorar la percepción social de la ciencia y la salud es importante en la efectividad de los tratamientos en base a los fenómenos que han explicado? Yo creo que se ha contestado esto, ¿eh? Ha contestado Laura antes, ¿no? Pero bueno, si quieres hacer una pequeña intervención. Yo lo que creo es que ahora, y se ve un poco lo que comentabais ahora con todo el tema de la pandemia y las vacunas, yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad grandísima en esto. Hemos estado viviendo los resultados de los ensayos clínicos como los resultados de un partido de fútbol y aquí creo que podemos mejorar un montón, ¿eh? O sea que yo creo que en todo el tema de comunicación científica se puede mejorar mucho. Muy bien, pues organizadores, ¿qué queréis que hagamos? Bien, pues si alguien presencialmente tiene alguna pregunta, podemos pasar el micrófono también. Y si no, damos por finalizada la mesa redonda. Y, pues bueno, muchas gracias por Pues su intervención. venga. Han sido muy Bien. interesantes. Y Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Venga, Sergio, Laura y Josep, que vaya muy bien. Encantada. Encantado, que vaya muy Hasta bien. luego. Adiós.